Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, y televidentes de GSN, en el estudio anterior, les expliqué acerca del proceso de rebelión de Lucifer y su resultado. Con palabras astutas, Lucifer conquistó a un tercio de los ángeles, los dragones, y algunos querubines. Sin embargo, su rebelión fracasó y todos ellos fueron confinados al abismo. En este estudio, voy a contarles la conversación que Lucifer tuvo con Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre antes de que fuera confinada al abismo. Les voy a contar primeramente lo que Lucifer le dijo a Dios el Espíritu Santo. Bueno, estoy muy agradecido de que estos mensajes se puedan predicar desde el púlpito, al menos que Dios me lo revele no hubiese sido posible. Estos mensajes no fueron encontrados en la Biblia, pero al escuchar estos mensajes sabrá en gran detalle a qué se parece Lucifer, cómo se rebeló contra Dios, qué le pasó y cómo terminó, y también por qué fue necesaria para la cultivación humana. Estos detalles se nos pueden hacer conocer no mediante la Biblia, la cual ofrece un breve contorno que se nos hace un poco difícil comprender. Pero como Dios nos lo ha revelado, mismo la conversación entre él y Lucifer, estos mensajes pueden ser predicados. Algunos de ustedes que me escuchan predicar por primera vez podrían pensar, es raro, como la iglesia Manning puede predicar que Dios haya podido revelar tales cosas, pero es a ustedes de creer. Les insto a creer basados en las señales y maravillas como en el poder de Dios. Si estos mensajes fueron una fabricación de mi parte estuviese diciendo mentiras, entonces yo sería el mejor mentiroso del mundo. Yo no tengo la habilidad para inventar y difundir mentiras. Si yo estuviese diciendo mentiras, ninguno, el enemigo, el diablo y Dios mismo no lo tomarían a la ligera. Para tomar prestado una expresión mundana yo estaría sujeto a alguna convicción. Entonces no hubiese perdón de parte de ellos. Pero si los siervos del Señor que reciben poder de Dios dijesen mentiras, entonces no hubiese forma que Dios los pueda perdonar. Yo no puedo enseñarles cosas que no tienen base ni fundamento. Dios reveló esto después que hice numerosas horas de oración y me ha permitido proclamar los mensajes en el tiempo final. Estamos viviendo en una era que está abrumada por el pecado y le es difícil poseer fe. Mismo si decimos que Dios el Creador existe, ellos preguntan ¿dónde está Dios? Y ellos hacen lo imposible por negarlo. Mismo los cristianos que dicen creer, ellos no creen de corazón. No importa cuántas veces se diga que la Biblia es la verdad, la gente no cree. Pero ya, en esta generación Dios está obrando, sin señales, ni maravillas ni manifestaciones del poder de Dios, la gente no puede creer de corazón. Ellos pueden poseer conocimiento bíblico, pero no pueden creer de corazón. La Biblia dice que cuando el corazón de una persona cree, resulta en justicia y cuando se confiesa con la boca resulta en salvación. Les voy a contar primeramente lo que Lucifer le dijo a Dios el Espíritu Santo. Dios me dio esta autoridad. Entonces Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta es la conversación que Lucifer sostuvo con Dios el Espíritu Santo. Se refería a la autoridad que tendría después para gobernar las tinieblas. Continuó diciendo, luego de que Dios el Hijo venga a la tierra en carne, Él recibirá sufrimiento por mi causa, al igual que tú. Espíritu Santo, significó que Lucifer instigaría a personas malvadas para perseguir a Jesús en el momento que Dios el Hijo descendía a esta tierra como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significaba eso de que el Espíritu Santo también sufriría a causa de Lucifer? Significa que Lucifer instigaría a personas malas para cometer maldades a los hijos de Dios que recibieran al Espíritu Santo. Entonces, esto significaría a su vez a que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, también sufriría. A propósito, la realidad es que el Espíritu Santo no padece a causa de la persecución misma de la que sufren los hijos de Dios. El Espíritu Santo recibe dolor en su corazón cuando los hijos de Dios están tentados a cometer pecado por Satanás y el diablo enemigo. Eso es controlado por Lucifer y conduce al camino de la muerte. Es como Romanos 8:26 nos dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Por ejemplo, hay personas que van por el mal camino incluso después de experimentar los dones del cielo y el poder de la eternidad por medio del Espíritu Santo. Gradualmente ellos aplacan al Espíritu Santo. Algunas veces cometen el pecado de blasfemia y se ponen en contra del Espíritu Santo, los mismos que son pecados de los cuales nunca serán perdonados. Por causa de estas almas, el Espíritu Santo siente un terrible dolor y sufrimiento. Lo mismo sucede cuando cometen pecados más pequeños, no solo cuando cometen pecados graves. La razón por la que las almas cometen estos pecados es que Lucifer tiene autoridad sobre las tinieblas y conjura la naturaleza pecaminosa en sus corazones. Durante el periodo de la cultivación humana, Lucifer continúa ejerciendo esta autoridad de las tinieblas. Por lo tanto, hasta que la cultivación de la humanidad llegue a su fin, el Espíritu Santo también sigue sufriendo de dolor y sufrimiento por esas almas. Por eso Lucifer dice, tú también sufrirás a causa de mí al Espíritu Santo. Lucifer también dice esto, tú dices que soy arrogante, pero no lo soy. Dios, quien me amaba, sabía que yo quería disfrutar de esta autoridad, y me permitió tenerla. Al decir esto da a entender que no fue por su arrogancia que traicionó a Dios o que se levantó en contra de él. Hasta el final, nunca ha reconocido su arrogancia. Todavía seguía confundida de que recibía el amor de Dios, y que Él le había dado tal autoridad porque la amaba. Se aferraba a la autoridad que ella ejercitaría. Aun cuando estaba siendo desterrada después de su traición en contra de Dios, reveló su ambición por disfrutar de gran autoridad. Finalmente, Lucifer dijo al Espíritu Santo, durante el periodo de la cultivación humana, el mundo que yo gobierne será mayor y más extenso que el mundo bajo el régimen del Espíritu Santo. Ya que mi autoridad será más grande que la tuya, yo te haré sufrir. ¿Con qué argumento estaba Lucifer diciendo que el mundo que gobernaría sería mayor que el mundo que estaría bajo el reinado del Espíritu Santo? Ella pensó que el número de las personas que pertenecerían a las tinieblas, esto es, el número de personas que no creerían en Dios y caerían bajo su control, sería más grande que el número de los hijos que nacieran de nuevo en el Espíritu Santo. Lucifer dijo que su autoridad sería mayor basándose en esos datos. No obstante, la razón por la que el número de no creyentes es mayor, no es porque la autoridad de Lucifer es mayor que la del Espíritu Santo. La autoridad de la luz que pertenece al Espíritu Santo es inmensa comparada con la autoridad de la oscuridad que posee Lucifer. Se puede encontrar la evidencia de esto en la historia de la humanidad. Aunque parezca que las personas malvadas prosperan, al final la bondad siempre sale victoriosa. Además, no importa con cuánta dureza persiga la autoridad de la oscuridad a los creyentes en Dios, la genealogía de la fe ha persistido. En este mundo de oscuridad que gobierna Lucifer, existen hijos de Dios que están constantemente saliendo de la oscuridad a la luz por fe. Esto prueba que la autoridad de la luz siempre vence a la autoridad de las tinieblas. En las cruzadas, o en las reuniones de avivamiento, como también en las cruzadas con el pañuelo, en nuestra iglesia, o en otra parte, nunca ha habido ni un solo accidente. Mismo que millones de personas se hayan reunido, nunca ha habido un solo accidente. El enemigo, el diablo, hizo todo lo posible para interferir, pero Dios siempre ha estado con nosotros y hemos tenido la victoria dándole la gloria a Dios. Es más, en los tiempos finales, el poder del Espíritu Santo se expandirá para ayudar a innumerables almas a recibir la salvación. Por lo tanto, cuando Lucifer dijo al Espíritu Santo que su autoridad sería mayor, fue un simple cálculo erróneo resultante de su arrogancia. De este modo nos damos cuenta cuán arrogante es su corazón. Lo que dijo Lucifer se convertirá en evidencia en el día del juicio final. Esto prueba que su arrogancia y maldad llegan al extremo, y por ende recibirá el castigo más terrible del infierno. Amados hermanos y hermanas, la arrogancia de Lucifer fue tan grande que no pudo entender la profundidad del corazón de Dios.
quien la amó mucho, al punto de darle naturaleza humana. Si alguien es arrogante, se le hace imposible entender, todo se le vuelve nublado en su arrogancia. Cuando le dice a una persona arrogante que es arrogante, lo niega, no puedo entender. Mismo desobedece a sus superiores y muestra otros atributos de la arrogancia, no es capaz de entenderlo y se mantiene diciendo que no es arrogante. Es lo mismo cuando Lucifer no quiso reconocer su arrogancia. Ella malentendió que había recibido el amor de Dios a causa de su grandeza, y pensó que Dios le había dado autoridad sobre las tinieblas porque lo merecía. Pensó además que todo el mundo natural estaría bajo su control en el futuro, y, por ende, ella afirmó que causaría sufrimiento a Dios el Hijo, al igual que Dios el Espíritu Santo. Todo fue por causa de su arrogancia, lo cual la llevó al extremo de atreverse a pensar en traicionar y levantarse en contra de Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo intentó de muchas formas hacerle notar su error. Le habló diciendo: «Tú no entiendes el corazón de Dios». Y significa que Lucifer no entendió el corazón del Padre y tú, Lucifer, no conoces su amor tampoco. El Padre te ha amado, te ha favorecido, y ha disfrutado de tus alabanzas. Si tú conocieras el corazón del Padre, no actuarías de este modo. Si conocieras el amor del Padre, jamás hablarías como lo estás haciendo. Debido a que conozco cuánto te ha amado el Padre, lamento todo esto, lo lamento mucho. Lamento que no comprendas el amor del Padre, y que no entiendas su sincero corazón. El Espíritu Santo se sentía muy lastimado en su corazón a causa de Lucifer. La razón por la que Dios el Padre le dio naturaleza humana a Lucifer y la amó mucho fue porque él quería compartir amor verdadero con Lucifer. No obstante, Lucifer falló en entender lo que es el amor verdadero, y llegó a ser arrogante. El amor verdadero nunca cambia en ninguna circunstancia. Mientras más amor se recibe, más se sirve a los demás y más amor se comparte, pero Lucifer no fue así. El Espíritu Santo habló con Lucifer diciendo: «Mientras la historia de la cultivación humana llegue a su fin, tú serás confinada por mí». Y lamentarás amargamente haber dicho lo que estás diciendo ahora. No importa cuántas personas controles, te darás cuenta de que tu autoridad no podrá ser mayor que la del Padre. La razón por la que Dios el Hijo sufrirá por tu culpa no es porque tu autoridad es mayor. Eventualmente te darás cuenta de que todo esto ha estado incluido en el plan de Dios el Padre. Con las siguientes palabras, Dios el Espíritu Santo terminó lo que estaba diciendo. Él sabía que Lucifer era demasiado arrogante para escuchar, a pesar de sus esfuerzos por hacerle entender. Debes entender cuán terrible es la arrogancia por medio de esto. Proverbios 16:18 dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Debido a que el orgullo o arrogancia cubre los ojos de las personas, estas personas son engañadas por sí mismas. A pesar de estar caminando por el sendero erróneo, estas piensan que están en el sendero correcto. Cuando los demás ven que están equivocados, piensan en ellos e intentan corregirlos. Si un hombre desea cambiar, debe darse cuenta de sus errores. Pero la arrogancia impide que lo haga. Por lo tanto, debemos estar siempre alertas de no darle oportunidad a la arrogancia. A través de la conversación entre Lucifer y el Espíritu Santo, ustedes deben darse cuenta de que nunca deben someterse a la autoridad de la oscuridad que gobierna Lucifer. En otras palabras, nunca deben convertirse en esclavos del diablo enemigo y Satanás. Jesús dijo en Juan 8:34, «De cierto,
De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si comete pecado viene a ser esclavo del pecado. La gente que no vive de acuerdo con la verdad, no por la palabra, todos aquellos que no marchan por luz, son esclavos del pecado. Si un hijo de Dios comete pecado, es probable que se convierta en esclavo del diablo enemigo y Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo diablo y Satanás que mora en ellos los incita a cometer pecados y los hace poner en rebeldía contra Dios. Entonces, ella llega a triunfar porque piensa que el mundo que reina se está extendiendo. Sin embargo, el Espíritu Santo siente el dolor e intercede por el alma que comete pecado. Los animo a recordar esto, a que no cometan pecado, sino que vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Les pido en el nombre del Señor que agraden a Dios el Padre mientras practican la verdad. Si todos hacen bastante esfuerzo, como los he animado desde el comienzo del año, sobre cómo recibir bendiciones y derribar el muro de pecado en contra de Dios, ustedes pueden esforzarse en luchar contra el pecado y desecharlo. Pueden llegar a ser santificados y entrar al Espíritu completo. Usted hace bastante esfuerzo y es por eso, por lo que recibe muchas bendiciones como también la prosperidad de su alma. Tenemos muchas personas entrando al Espíritu y Espíritu completo y recibirá bendiciones. Pero mismo si hablo acerca de las bendiciones en niveles múltiples, si no obedece, todo lo que he dicho no tendrá ningún significado para usted. A menos que viva según la palabra, obedezca y luche contra el pecado al punto de derramar sangre y ore fervientemente. Un año pasa volando. Algunas personas están atadas a las quejas. Porque no he recibido ninguna bendición, han fallado para convertirse en vasos dignos de recibir las bendiciones. Mismo que muchos están haciendo un esfuerzo en convertirse en vasos merecedores de bendiciones, ellos las reciben y le dan la gloria a Dios. Esas personas no han ni siquiera circuncidado su corazón. Digamos que su cónyuge no ha sido aún evangelizado. Su cónyuge puede recibir bendiciones también. Pero como puede si culpa a Dios, desobedece y blasfema contra el Espíritu Santo, habla mal de la iglesia y del pastor. ¿Cómo Dios puede bendecir a tal persona? Para que su cónyuge sea evangelizado, usted debe de entrar al Espíritu y cuando ya haya entrado le será muy fácil evangelizar a su cónyuge. No es una tarea difícil. Una vez que entra al Espíritu será fácil para que evangelice a su cónyuge. Les pido en el nombre del Señor de agradar a Dios el Padre practicando la verdad. Amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de que Lucifer sea confinada al abismo, con altivez habló palabras arrogantes a Dios. Miró fijamente a los ojos de Dios el Padre y le habló, como si estuviera distinguiendo entre lo bueno y lo malo. El rostro de Lucifer estaba completamente transformado. Su rostro que alguna vez era hermoso se había convertido en uno aterrador, con los ojos rasgados hacia arriba. Lucifer demostró sin rodeos su arrogancia al atreverse a entrar en contienda con Dios el Creador. Además, fue tan indiscreta con Dios que de manera muy irrespetuosa lo llamó tú, diciendo, tú creaste innumerables ángeles y querubines que te sirven y ministran en el reino espiritual. Eres el único Dios, y yo soy una simple criatura. Quiero que me des la misma autoridad que tú tienes. También dame algunos ángeles para que yo pueda establecer mi propio país. ¿Acaso no piensas que es justo que me des la misma autoridad con la cual yo pueda competir contigo? Dame aquella autoridad, y dame los espíritus de la oscuridad que yo pueda controlar. Es justo que me des la autoridad semejante a la tuya para que pueda competir contigo durante el periodo de la cultivación humana. Solamente cuando la carrera se dé bajo términos justos dejará de haber motivos de acusación cuando yo te hable. Entonces podré decir que compito contigo en términos justos y con equidad.
Y solo entonces podrás ser llamado Dios de justicia. Incluso cuando Lucifer hablaba de manera arrogante e insolente, Dios el Padre simplemente escuchaba. Y cuando la cultivación humana se inició seriamente, Él concedió su petición. Él liberó a muchos espíritus de la oscuridad del confinamiento de modo que Lucifer pudiera gobernarlos. ¿Por qué concedió Dios el Padre la petición de Lucifer? Fue para completar la justicia perfecta, tal como lo había dicho Lucifer. Fue para mostrar que jamás podría derrotar a Dios el Padre, aunque tuviera la autoridad de la oscuridad que había pedido. Amados hermanos y hermanas, Lucifer fue una mera criatura y ella traicionó al Dios de amor, el Creador. Sin importar, le concedió la petición de Lucifer y le permitió que establezca el reino de los espíritus malignos. Él lo hizo por su una y única esperanza. Su esperanza es de tener hijos de Dios en justicia perfecta. Para cumplir esta esperanza, Dios le concedió su petición a Lucifer mismo si le habló de tal manera impertinente. Durante el periodo del cultivo humano, Lucifer ha instigado a la gente mala a continuar maldiciendo y condenando a Dios. Sin embargo, Dios Padre ha hecho un esfuerzo, mismo con tales personas que lo condenaron. Debido a que fueron creados a la imagen de Dios, Él quería que se arrepientan al punto de llegar a ser sus hijos. Hay personas que han salido de su camino de maldad y fueron por la vía de la destrucción. Pero aún, Dios el Padre desea que todos los hombres alcancen la salvación. Espero que cada uno entienda tal corazón de Dios Padre en lo profundo de su corazón. Cuando la cultivación humana empezó en serio, Dios Padre acomodó todas las peticiones de Lucifer. Él liberó muchos espíritus de la oscuridad de la prisión para que Lucifer pueda gobernar sobre ellos. Porque Dios Padre concedió la petición de Lucifer, era para demostrar que ella nunca derrotaría a Dios el Padre mismo si le fue concedida la autoridad de la oscuridad como ella lo pidió. Tal como el caso de Job, cuando Satanás acusa a alguien, puede ser que Dios permita algunas pruebas para la persona. Por otro lado, si ha cometido un pecado, las pruebas le permiten para que pague por el pecado que cometió. Con la autoridad de la oscuridad, Lucifer instiga y alienta los corazones de la gente mala para que peque y vayan camino a la muerte. La obra de los espíritus de la oscuridad es de probar y perseguir a los hijos de Dios para jugar el rol de fertilizante para que vayan al frente como buenos granos. Oración por los enfermos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás,
toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos, haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa, revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera, que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera, sus huestes, también se vayan fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.